a generarse algunas preguntas, algunas dudas que a lo mejor los inviten pues a investigar o a adentrarse un poco más a este mundo tan complejo de la psique humana, ¿no? Tengo entendido que en general la idea es compartirles algo un poco introductorio. Sin embargo, siempre que he hablado sobre qué tanto podremos hablar de introducción en psicoanálisis, les comparto que es difícil plantear en psicoanálisis la noción de introducción como una versión simplificada de lo que pudiera ser el psicoanálisis, ¿no? Me parece que sería muy, muy difícil plantear una especie de versión simplificada, ¿no? del psicoanálisis, porque sería eh, mutilarlo, ¿no? Mutilar eh, lo que, lo que plantea en toda su complejidad las preguntas y las invenciones que se plantearon en su momento Freud y Lacan. Entonces, a pesar de que hagamos una especie de charla el día de hoy un tanto introductoria, eh, no va a dejar de lado el dejar ver ciertas complejidades que siempre trae consigo cualquier pregunta o temática que se aborde en estas cuestiones de la psique humana o del inconsciente, ¿no? Y bueno, como ya les decía Arely, yo les voy a compartir un poco sobre la antifilosofía en la enseñanza de Lacan. Siempre es una pregunta que nos podemos hacer, que es el por qué hablar de filosofía en psicoanálisis. Si efectivamente, como lo dice el mismo título de la plática, el mismo Lacan, o incluso ya desde Freud, eh, constantemente se estuvieron posicionando eh, con una cierta distancia o incluso con una actitud un tanto crítica en contra de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué abordar una plática, una conferencia sobre filosofía cuando estamos abordando algo del psicoanálisis? Es una pregunta con la cual me gustaría iniciar. Em, y si bien no la responderé del todo de manera inmediata, sí espero que al cierre de la plática logre plantear la importancia del por qué hablar de filosofía. Ahora, por otro lado, eh, comienzo diciendo que el mismo Freud y Lacan tomaron distancia de la filosofía, la criticaron muchas veces, incluso se plantearon como, pues, no adeptos, ¿no? A la posición filosófica. Sin embargo, en ambos, es decir, tanto en Freud como en Lacan, constantemente vemos a lo largo de toda su obra, sobre todo en Lacan, referencias, diálogos directos, articulaciones con filósofos de toda la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, desde los clásicos griegos, Platón, Aristóteles, eh, pasando por el medievo en San Agustín, en, no sé, se me fue ahorita el otro nombre de esa época, pero bueno, nombramos a otros, Kant, Hegel, Heidegger, Kierkegaard. Eh, constantemente son referencias de autores que van mencionando Lacan y que aunque Freud a veces no los menciona del todo, eh, uno de los que sí llega a mencionar pues, es el mismo Kant, Schopenhauer. Otros, aunque no los cita o no los llega a mencionar, se pueden leer algunas referencias en sus desarrollos, ¿no? Entonces, también surge la pregunta de por qué entonces tanto Freud como Lacan podrían estar refiriendo constantemente a filósofos
que además filósofos de gran envergadura, si su posición era de distanciamiento hacia la filosofía. Entonces, por eso esta pregunta, ¿no? De por qué hablar de filosofía en psicoanálisis. Bueno, ya para adentrarme directamente, quiero aclarar que hablar de la filosofía sería un tanto impreciso, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia de la filosofía muestra mucha diversidad en los planteamientos y en los cuestionamientos que van teniendo los diferentes pensadores que se han dedicado a esta área del conocimiento. Entonces, no podríamos proponer la existencia de la filosofía como un todo único, sin versiones, sin variantes, sin diferentes posicionamientos. En realidad, podríamos decir que incluso hay tantas filosofías como pensadores o filósofos han escrito. Claro, como buenos pensadores modernos, que de hecho hacia eso voy a construir, pues tendemos a querer clasificar, agrupar, unificar, ¿no? Y pues en los manuales de filosofía, efectivamente, a veces eso es lo que nos encontramos, ¿no? Como si hubiera una unidad acabada entre las diferentes propuestas filosóficas. Entonces, bueno, no hay una sola, me parece que no podemos plantear eso. Y entonces quiero especificar a qué filosofía o filosofías me quiero referir. Y pues, he elegido a la filosofía griega antigua, ¿no? de todo el pensamiento filosófico, la cuna del pensamiento filosófico, y que además este mismo pensamiento filosófico va a estar presente en todo el pensamiento occidental. Y va a estar presente, por ejemplo, ya en la filosofía romana, va a estar presente en la filosofía de toda Europa. Lo vamos a ver, por ejemplo, presente en el medievo con San Agustín, con Santo Tomás y con pues, todos los padres de la iglesia. Los vamos a ver ya en la modernidad con Descartes, los empiristas, que están dialogando entre ellos para plantear toda una epistemología. El punto es que entonces la obra de los griegos antiguos va a estar influenciando todo el tiempo, hasta nuestros días, el pensamiento filosófico, científico e incluso religioso. Es decir, ahorita de algunos que mencioné, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás y todos los padres de la iglesia, fueron influenciados por el pensamiento de Platón y Aristóteles, que pertenecen a este pensamiento filosófico antiguo, ¿no? que le da lugar a la filosofía. Entonces, elegir esta etapa de la filosofía es visitar la genealogía, ¿no? Los orígenes de estos pensamientos que hasta hoy en nuestros días nos siguen influyendo. Por eso elegir esta parte, ¿no? Y que incluso por racional que parezca la filosofía, pues está influenciando también la religiosidad. Y pues hablar de religión, por ejemplo, el cristianismo, que también incluso el Islam, ¿no? Se vio influenciado por la filosofía platónica y aristotélica. Pues ambas religiones han sido también partícipes de nuestra educación, de nuestras bases de valores, de bases para las estructuras familiares, etc. Entonces, por eso elegir esta etapa de la filosofía para plantear como por qué Freud, Lacan están en esta posición de antifilosofía con respecto a ellos, y plantear también a qué se refiere esta cuestión de antifilosofía.
Por ejemplo, aquí les comento una cita, ¿no? Que dice: la filosofía europea no ha sido otra cosa que notas al pie de páginas puestas a los diálogos de Platón. Es decir, toda la filosofía europea que se ha desarrollado y que sabemos perfectamente que Europa prácticamente nos colonizó y nos educó, y que hasta hoy en día estamos con ciertos esfuerzos por descolonizarnos, ya no solamente políticamente, que eso aparentemente ocurrió ya hace algunos años, ¿no? En los movimientos de independencia, pero ahora los esfuerzos son por descolonizarnos culturalmente, ¿no? En nuestra educación y en nuestros valores. Bueno, entonces, el ver que toda esta filosofía europea que nos llega por esas vías ha sido una nota al pie a las obras de Platón o a los diálogos de Platón, refuerza esta idea que estoy comentando, ¿no? Que el revisar a estos filósofos pues, es plantear el origen, ¿no? Dialogar con el origen. Y justo es lo que voy a intentar hacer es esta revisión de cómo se origina entonces, ¿no? Este pensamiento. Pero ahora sí, ya propiamente la pregunta de por qué hablar de filosofía en psicoanálisis. Y la respuesta es muy sencilla. Es porque la filosofía, casi como cualquier otro desarrollo epistemológico, científico, cultural, la filosofía genera un tipo de hombre, produce un tipo de ser humano, es decir, constituye un tipo de sujeto. O si lo decimos de otra manera, produce una forma de percibir el mundo o de relacionarnos con la realidad, y por lo tanto produce una noción muy específica de sujeto y de cómo este sujeto experimenta sus emociones, sus pensamientos, es decir, su psique, ¿no? Entonces, hablar de filosofía es preguntarnos qué tipo de sujeto es el que constituyó esta filosofía occidental y cómo este tipo de sujeto se va a ver confrontado por el advenimiento, por el surgimiento del sujeto del psicoanálisis. Y justo en la oposición del sujeto de la filosofía al sujeto del psicoanálisis, será la vía en la cual podríamos ver un poco esta posición antifilosófica de Lacan. Entonces, específicamente hablar de filosofía para ver cuál es el tipo de sujeto que se constituye y que además en ese tipo de sujeto nos podemos identificar nosotros como sujetos producto de esa noción de sujeto construida por la filosofía griega antigua. Y para quienes practiquen la clínica, pues es justo con el sujeto que vamos a lidiar pues en la clínica, ¿no? Es decir, si bien nuestro trabajo va dirigido hacia el sujeto del inconsciente, el sujeto que llega hablando, ¿no? Antes, en los momentos que no acontece ese o no aparece ese sujeto del inconsciente, estamos lidiando con los efectos de ese sujeto que constituyó esta filosofía, ¿no? Entonces, bueno, ahora paso a ir planteando un poco, pues, cuál es ese sujeto o describir un poco la noción de este sujeto que hace surgir la filosofía. Entonces, en la Grecia antigua podemos ubicar tres momentos que más o menos van a constituir a este sujeto del cual estoy hablando.
El primer momento es la época de la nobleza de la Grecia antigua, más o menos ubicados ahí en los años o en los siglos 8, siglo 8 antes de Cristo, es cuando los historiadores ahí más o menos ubican la nobleza de la Grecia antigua. Y más o menos las descripciones que se hacen de ese tipo de sujeto comienzan planteando que los griegos al parecer tenían una noción muy clara de qué tipo de ser humano querían construir, ¿no? Qué tipo de ser humano querían formar a través de los procesos educativos. Eso es otra forma de decir que construyen o constituyen un tipo de sujeto muy específico. Pues las características que se van mencionando de esta época hablan de una destreza y fuerzas sobresalientes. Es una destreza física, corporal, y una fuerza física, corporal, sobresaliente, entendiendo que estas habilidades van dirigidas hacia la guerra, ¿no? En su contexto de la defensa de las ciudades, etcétera, ¿no? Posteriormente, aunado a esta fuerza física y habilidad física, se le fue agregando también el sobresalir en la fortaleza moral, es decir, en ciertas cualidades morales que este tipo de hombre que querían formar tenía que desarrollar en sí mismo para cumplir este ideal. Entonces, comienza con una fuerza física, una habilidad física, y después se le une esta fuerza moral. Dice, designa al hombre de calidad. Entonces, esta idea de hombre designa al hombre de calidad. Están pensando en términos de calidad. Dice, en la vida privada y en la guerra, con normas de conducta ajenas al común de los hombres. ¿Qué significaría esto? Que a lo que están apostando es que haya un tipo de ser humano, un tipo de sujeto que esté sobresaliendo por encima del resto de los demás. Es decir, que pareciera que están construyendo un sujeto que es capaz de posicionarse en un grado de calidad o de acabamiento o de formación tan elevado que se distinga del resto de los demás. Lo cual también está introduciendo la idea de superioridad, ¿no? de que haya un superior, alguien por encima de otro, un sujeto por encima de otro. Esto va a ser muy importante para una puntualización que voy a hacer más adelante ya con Lacan. Entonces se está buscando en este tipo de sujeto que se está formando, se está buscando una superioridad o una supremacía, una imagen del hombre perfecto, ¿no? Se está buscando la perfección. Es interesante ver que esta idea de perfección, de supremacía, de fuerza física, de fuerza moral, es lo que posteriormente se le va a llamar hombría, ¿no? La hombría, ¿no? El ser hombre. Que pues esto, con todas estas nuevas narrativas que nos traen las comunidades LGBT, queer, etcétera, pues puede darnos para mucho trabajo, ¿no? Bueno, el punto es que este ideal es el que se va planteando en este primer momento de la época de la nobleza griega. Aunado a esta idea de supremacía, se promovía también el amor propio, es decir, que uno de los valores más importantes para este sujeto era el tener amor propio, eso era lo más importante. Sin embargo, este amor propio que va dirigido hacia el yo, hay que entenderlo de la siguiente manera. Dice, entiéndase que el yo, o sea, el yo al que se le dirige este amor propio, no es el sujeto físico, o sea, no es la persona de carne y hueso, sino el más alto ideal del hombre que es capaz de forjar nuestro espíritu y que todo noble aspira a realizar en sí mismo. Es decir, este amor propio va dirigido hacia un ideal y no hacia la persona de carne y hueso, ¿no? Como a lo mejor hoy en día
Ya en nuestro individualismo extremo, pues sí se dirige, ¿no? Entonces, este amor propio de la nobleza griega era más bien dirigido a un ideal, ¿no? A este ideal del ser humano que efectivamente se apostaba a encarnarse en los diferentes individuos que formaban parte de esa nobleza. Bueno, un segundo momento estaría posicionado, ubicado en el surgimiento de la filosofía con los filósofos presocráticos. Más o menos por ahí del siglo V antes de Cristo, ¿no? Estos filósofos presocráticos normalmente los planteamos como los primeros filósofos o quienes constituyeron por primera vez el pensamiento filosófico. Y lo podemos describir de la siguiente manera. Dice, debemos considerar la historia de la filosofía griega como el proceso de progresiva racionalización de la concepción religiosa del mundo implícita en los mitos. Es decir, es un proceso de racionalización de lo que antes hacía el mito. Durante la época noble o de la nobleza griega, la educación se daba a través de las narraciones de los mitos. Es así como se transmitían estos valores de fuerza, de habilidad, de moral, de supremacía, etc. Entonces, para los presocráticos, que empiezan a preguntarse sobre ciertas cuestiones respecto al origen del universo y tratan de explicar la naturaleza, no se trataría de otra cosa que de una progresiva racionalización de estas mismas narraciones míticas. Es decir, prácticamente los primeros planteamientos que van haciendo los presocráticos son obtenidas e inspiradas en los mitos, y lo que van haciendo es un proceso de racionalización. Entonces, me parece que lo que habría que resaltar de este segundo momento es que el énfasis está puesto en el camino o en la construcción de la racionalización. Y luego leo otra cita para avanzar en esta misma explicación. Dice, someter el pensamiento, repito, someter al pensamiento teórico y causal el reino de los mitos fundado en la observación de las realidades aparentes del mundo sensible. Es decir, del devenir, de los cambios. Todos los cambios que se observaban en la realidad, en la naturaleza, ¿no? La muerte, el perecimiento de las cosas, etcétera. Todos estos cambios eran observados ya para este momento como aparentes. Y por lo tanto, este término de aparente, para estos pensadores, lo veían como cierto engaño, cierto ocultamiento de la verdad. Entonces, para que se dominara esta apariencia o este ocultamiento, habría que buscar un sometimiento al pensamiento teórico y causal. Es decir, ya desde aquí se comienza a formar esta priorización o esta jerarquización del pensamiento teórico y estructurado en la línea de causa-efecto, ¿no? De que todo hay una causa y por lo tanto para toda causa hay un efecto y para todo efecto hay una causa. Y que además esto solamente podría ser comprendido a través de la racionalización y de la teoría. Con esto también adviene la noción de cosmos. Los presocráticos se preguntaban por el origen de todas las cosas, de dónde venían todas las cosas que existen o que hay, ¿no? Y para ir respondiendo esa pregunta, conforme van respondiendo, lo que ocurre es la construcción de la noción de cosmos. Y para más o menos hacer referencia a esta noción, también planteo una cita. Dice, el mundo se revela como un cosmos, o dicho en castellano, como una comunidad de las cosas sujetas a orden y justicia. Es decir, que la noción de cosmos nos comienza a hacer ver el mundo como una totalidad unida, funcionando a perfección, que todo está relacionado, que todo tiene coherencia, ¿no? Y por lo tanto,
puede ser explicado racionalmente porque todo tiene coherencia y tiene orden y justicia, ¿no? Y entonces el conocimiento comienza a dirigirse hacia esos aspectos, hacia esas cualidades, hacia la noción de totalidad. Todo tiene coherencia, todo tiene un orden, y lo que no cumple con esas características, pues no es posible de conocer, y además pues ni siquiera se valora para ser investigado o conocido. ¿Esto cómo impacta a esta cuestión del tipo de sujeto, el tipo de hombre al que da lugar? Para esto leo otra cita. Dice, el hombre lleva en su propio espíritu la ley eterna de la vida del todo. ¿Mm? Es decir, los griegos concebían que así como hay unas ciertas leyes para el universo, las hay también para el ser humano, ¿no? Y entonces, con esto, comienza a surgir la noción de un sujeto sistemático, acabado, totalizado, coherente, que además funciona con base en unas ciertas leyes y con base a una justicia, ¿no? Funciona a la perfección. De hecho, por ejemplo, Heráclito, uno de estos filósofos presocráticos, planteaba lo siguiente. Dice, quien es capaz de darse cuenta de estas leyes que nos gobiernan a nosotros y al universo, esos son los despiertos. Y quienes no son capaces de darse cuenta o de observar estas leyes que gobiernan al universo y a nosotros, son los que están dormidos. Es decir, no saben, no conocen nada del universo, ¿no? Están dormidos. Y si se dan cuenta también, en mi lectura, creo yo aquí identificar que ya aparece una especie de desprecio hacia, ¿no? El dormido, que no es capaz de ver estas leyes que además se han ido construyendo, habría que preguntarnos si están ahí o se han ido construyendo, ¿no? Para ellos ahí estaban, ¿no? Los presocráticos anunciaban que ahí estaban. Pues quienes no son capaces de adaptarse a esa forma de ver el mundo, están dormidos, por lo tanto hay ya un cierto posicionamiento de superioridad que viene desde este primer momento de la nobleza, ¿no? Hay un hombre superior que piensa que está despierto y que por lo tanto está por encima del resto que está dormido y que no es capaz de ver todas estas leyes, ¿no? Y por último, el tercer momento que yo estoy ubicando, no quiere decir que ahí acabe la historia, ¿verdad? Pero como lo estoy constituyendo o articulando ahorita, pasamos a la época clásica, específicamente con la filosofía platónica. Platón construye una alegoría bien interesante, que es la alegoría de la caverna, ¿no? Seguramente la conocerán. Si no, se las narro muy brevemente. Platón narra que son unas personas que están encadenadas en el fondo de una caverna, de la cual nunca han estado fuera desde que nacieron, ahí han estado encadenadas, y están en una posición tal que solamente pueden ver hacia la pared del fondo de la caverna, no pueden voltearse, no pueden moverse, y por lo tanto solamente ven hacia esa pared. En esa pared se ven reflejadas unas sombras que son proyectadas por un fuego que está detrás de ellos, al cual ellos no pueden ver, solamente ven la luz y las sombras que reflejan. Y más hacia afuera de la caverna, pues está la realidad, ¿no? Los objetos reales. Estas sombras que ven proyectadas en la pared de la caverna son sombras de unos objetos que son similares a los objetos reales que están fuera de la caverna, ¿no? Bueno, pues lo que nos está planteando Platón con esta alegoría es que la humanidad en general se encuentra en esa situación. Toda la humanidad que cree que la información que le dan sus sentidos, que observamos a través de los sentidos, estamos en ese encadenamiento al fondo de la caverna, viendo solamente sombras
que es, las sombras serían esta información de los sentidos, y que pues, por estar encadenados a ellos, no somos capaces de ver o de salir de la caverna y ver los verdaderos objetos, es decir, ver la realidad, la verdad que está afuera, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo que está planteando Platón es que el mundo, perdón, que esa caverna nos haría ver dos mundos o dos dimensiones del conocimiento, que serían el de las sombras, que sería el mundo de las cosas, y el mundo exterior, que Platón le llama el mundo de las ideas. Estas ideas son como ciertos entes metafísicos que sostienen que las cosas materiales existan. Bueno, aquí lo importante que quisiera resaltar es que Platón está separando el conocimiento en dos niveles. El conocimiento en el nivel de la experiencia sensible, de lo que cada individuo encadenado alcanza a ver, y el nivel de la experiencia metafísica, que estaría posicionado en aquellos individuos que son capaces de pensar y acceder a través de la razón a este mundo de las ideas. Independientemente de que ahorita no deje muy clara toda la argumentación platónica y todos sus alcances, resalto esta separación, en donde entonces todas aquellas personas que están apegadas solamente a esta experiencia diaria, cotidiana, sensible, de la experiencia, estarían en este nivel de conocimiento de las cosas, de las sombras. Mientras que las personas que están allegadas al pensamiento, a la reflexión, a la argumentación filosófica, son los que ascenderían a este nivel de conocimiento metafísico de las ideas. Y entonces, con Platón se llega al fortalecimiento y al grado de sistematización más acabada de esta posición de supremacía, ¿no? De parte del filósofo que reflexiona, que piensa y que además ve el mundo como una totalidad acabada, y que aquel que no puede ser capaz o no se adhiere a ese tipo de forma de ver el mundo, pues queda visto como inferior o como no válido su conocimiento. Entonces, aquí están planteando una idea del ser, ¿eh? El ser de las cosas. Desde los presocráticos, que se están preguntando de dónde vienen todas las cosas, cuál es el origen de todo, hasta acá con Platón, que quiere explicar la verdad de las cosas, la va a explicar a través de qué son, y su ser está puesto en estas ideas metafísicas. Y que entonces esta idea o estas ideas metafísicas les da la cualidad de unidad, de eternidad, de inmutabilidad, no cambian, son perfectas. Mientras que el conocimiento que está despreciando, el de los cambios de la vida cotidiana, de la experiencia cotidiana, son imperfectos, son mutables, son mortales, y por lo tanto ahí no hay verdad. Bueno, pues este tipo de sujeto que le da prioridad a este mundo de las ideas, perfecto, inmutable, da lugar también entonces a la pregunta por el quién soy o qué soy, una respuesta del mismo tipo. Es decir, responder qué somos nos llevaría a pensarnos como una unidad total, acabada, perfecta. Y entonces, el psicoanálisis representa precisamente una posición un tanto opuesta a este sujeto de la filosofía, que además es así como nos pensamos. Normalmente, que hemos recibido todas estas ideas a través de nuestra educación,
recibimos estos mensajes de la búsqueda de la perfección, del acabamiento todo, del saber superior, por encima de otros, con ciertas nociones de superioridad, de supremacía, lo cual evidentemente deja una serie de efectos que pues igual ahorita tal vez no nos alcance el tiempo para desarrollarlos todos, pero justo es la invitación a la cual quiero hacerles llegar, ¿no? A estos efectos que provoca el percibirnos de esa manera, ¿no? Como una totalidad tendiente a la perfección, acabada, coherente, ¿no? Que nunca se contradice, no tiene ambivalencias. Todo esto tiene efectos para la vida que realmente acontece en nuestra psique. Entonces, el surgimiento del psicoanálisis, la invención del inconsciente, deja un agujero en este pensamiento filosófico, porque el acontecer del inconsciente nos deja ver que la racionalidad no puede lograr eso, no puede lograr ese conocimiento todo, ese sujeto acabado, perfecto, coherente, porque hay algo que se le escapa, algo que no puede hacer esa racionalidad o ese pensamiento. Y es precisamente lo que es propio al inconsciente. ¿Sí? El inconsciente que no puede ser apresado, ni dicho, ni siquiera señalado, es más, ni siquiera registrado, ¿no? Sale totalmente del registro de la racionalidad o de la conciencia. Y entonces el psicoanálisis permite darnos cuenta de que esa noción de sujeto fracasa. Fracasa y además fracasa con todos estos costos que vemos día a día en la clínica. Lacan va a mencionar en su seminario 17, va a hablar sobre los discursos, en donde dice, bueno, el seminario de hecho se llama El reverso del psicoanálisis. Es decir, que el discurso opuesto o reverso al psicoanálisis es el discurso del amo, que precisamente el discurso del amo sería en donde está posicionada la filosofía. ¿No? La filosofía está posicionada en el discurso del amo, que ahorita un tanto simplificándolo por cuestiones del tiempo, ¿no? Que ya estoy viendo que estoy llegando ya al fin, pues el discurso del amo tiene que ver con este saber o creer que se sabe o se obtiene un conocimiento que lo puede decir todo, que nos puede explicar todo, que nos da la total certeza de todas las respuestas a las preguntas que nos hayamos planteado en la vida. Y que entonces, es la posición del reverso del psicoanálisis. Por lo tanto, sugiere que el psicoanálisis está del otro lado, ¿no? En el darnos cuenta que no todo puede ser explicado, no todo puede ser comprendido, no todo puede ser respondido, y que por lo tanto, como sujetos, vamos por la vida asumiendo que no hay certezas para las grandes preguntas que nos planteamos, pero que efectivamente al dar cuenta a este sujeto de que no tiene la posibilidad de estas certezas, de poder responder todas estas grandes preguntas que se hace, reprime, ¿no? Ese darse cuenta de que no hay certezas, no hay respuestas, la racionalidad, ni el pensamiento, ni el lenguaje le alcanza, y entonces, al reprimirlo, surgen los síntomas, ¿no? Que nos llevan pues, a la clínica o al diván. Y que entonces parte del trabajo de la clínica es justo trabajar con el sujeto para que pueda asumir lo inevitable, ¿no? Que es esta falta de certezas, de respuestas a estas grandes preguntas que a todos nos aquejan. Y que específicamente en psicoanálisis
estas grandes preguntas van dirigidas hacia la cuestión del deseo, ¿no? ¿Qué deseamos? ¿O cómo está articulado el deseo en cada sujeto? ¿Cómo planteamos todos esos objetos de deseo? Y que precisamente al preguntarnos por el deseo, pues no hay una respuesta, ¿no? No podemos responder por nuestro deseo. Y bueno, creo que pues voy a llegar hasta aquí. Espero que algo haya podido plantear, para que si hay preguntas, pues podamos platicar un poco, y si no, para cerrar también, para que dé tiempo a la siguiente plática. Bueno, alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera agregar a esto que nos plantea Lino, ¿no? Bueno, creo que ahí está Osvaldo. Dale, Osvaldo. Gracias. Sí, en la práctica clínica, Lino, ¿qué utilidad tiene identificar algunos saberes de la antifilosofía para el sujeto? Bien, sí, efectivamente creo que es la pregunta, ¿no? Porque efectivamente lo que habría que ver, o la cuestión de la aplicación clínica está en el discurso del analista, ¿no? Es decir, que la filosofía tiene el discurso del amo, y justo el opuesto, o el que se va a trabajar en clínica, es el discurso del analista. Y me parece que lo podríamos un poco reducir para alcanzarlo, decir en estos pocos minutos, en que mientras que en la filosofía se parte de creer que el sujeto tiene una esencia, ¿no? Acabada, y entonces si nosotros aceptamos eso como verdad, podríamos trabajar con esa persona que llega a nuestra clínica, pensando en cuál es esa esencia, y que lo que está funcionando mal, comparado con esa esencia, ese ideal que nosotros ya tenemos de un ser humano, pues entonces todo lo que esté funcionando mal vamos a querer arreglarlo, vamos a querer componerlo, ajustarlo, adaptarlo. Mientras que entonces en psicoanálisis, al darnos cuenta de que no hay una esencia, no existe una esencia, y más bien existe una falta de ser, ¿no? Un agujero, una falta de ser, entonces no trataremos de ajustar, ni de arreglar, ni de adaptar al sujeto, sino permitirle a ese sujeto que recupere su propia verdad, ¿no? Que también es algo que ya no alcancé a desarrollar, que en la filosofía, en esta breve camino que hice, que vimos, empezaba en la acción cotidiana, ¿no? La nobleza desarrolló los valores en la acción, en el hacer, y poco a poco lo fue convirtiendo en una teoría, ¿no? En una verdad universal. Con esto, dice Lacan, le arrebata a cada sujeto la capacidad de tener su propia verdad, se la quita y se la deja como exclusiva al amo, es decir, en este caso al filósofo que sí reflexiona, que sí está despierto, que ve esas verdades universales, que ve las ideas, ¿no? Que está fuera de la caverna, y se lo arrebata al resto de los sujetos. Entonces, en la clínica, pues apostaría a lo contrario, a regresarle esa voz al sujeto, a lo inédito, a lo que no es parte de ese universal. Más o menos por ahí, ¿no? Entonces, Lino, podríamos decir propiamente que el psicoanálisis es un campo de antifilosofía. Así es, sería el campo de la antifilosofía, y que además se entendiera como antifilosofía el señalamiento de que no hay un saber todo, ¿no? No hay un saber acabado, no hay un saber perfecto. Cualquier ciencia, de cualquier método,
va a tener algo que no puede decir, ¿no? Que no puede explicar. Va por ahí. Ok. Bueno, Yo pasamos a la tengo, siguiente. Sí, dale. yo tengo una pregunta, perdón si hago una pregunta medio novata, no soy psicoanalista, un poco de filosofía, un poco de manera individual o autónoma, pero mi pregunta es, tú mencionabas que, o bueno, intuí a partir de tu discurso que la racionalidad no puede llegar a la perfección por la existencia del inconsciente, ¿no? Lacan fue el primero que cita, digamos, esto como antifilosofía, o es algo que se intuye, o él lo expresa en alguno de sus textos, que esta perfección del ser o alcanzar la racionalidad es algo que se intuye, o él expresa directamente que la filosofía es en contra del inconsciente o por la existencia del inconsciente, o cómo es el discurso de Lacan. Ya. Bueno, específicamente con la noción de inconsciente, sí. El primero que se posicionaría ahí sería Lacan, aunque él específicamente no, hasta donde yo recuerdo, él directamente no dice el término antifilosofía, sino que se lo van a construir autores posteriores a Lacan, también psicoanalistas, que siguiendo a Lacan en su posición de cierto distanciamiento hacia la filosofía, pues ya le nombran de esta manera, ¿no? Por ejemplo, Alain Badiou, ¿no? Pero no es Lacan no es ni por mucho el primero que se posiciona en este lugar de, pues sí, de mencionar que la racionalidad no lo puede explicar todo, ¿no? No puede alcanzar esa verdad, o sea, no hay una posibilidad de verdad absoluta. De hecho, los primeros que podríamos ubicar en esta posición están dentro de la misma filosofía, que son o fueron los sofistas, que incluso fueron anteriores a Platón, ¿no? Entonces, ya desde los sofistas se proponía esta posición de incapacidad o de los límites que tiene la racionalidad para poder encontrar algo que pudiéramos llamar verdad universal o verdad absoluta. Y que de hecho fueron así como los enemigos, por así decirlo, de Platón, de Aristóteles, de los griegos clásicos, ¿no? Era el constante debate entre la filosofía platónica y los sofistas. Entonces eran ellos no los primeros, lo cual también nos llevaría a plantear que esta posición antifilosófica no sería estrictamente hablando estar en contra de la filosofía, sino incluso surgir desde la filosofía para hacer ver que siempre va a haber esa falta o ese agujero en el saber, ¿no? Que no puede saberse todo, no se puede alcanzar ese todo. Gracias. A ti. Bueno, por aquí ya estamos en tiempo. No alcanzaríamos a responder más preguntas, pero bueno, para cerrar, agradecerte, Lino, por la disposición, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un gusto tenerte por acá en este segundo aniversario de Clínica del Sujeto. Muchas gracias. No, gracias a ti y a tu equipo por invitarme y con mucho gusto. Bueno, Marta, ¿quieres decir algo? No, quería agradecer, muy interesante la propuesta, la apuesta, y me gustó mucho. No sabía por qué se llamaba antifilosofía, me quedó súper claro. Muchas gracias, desde Argentina. Gracias, Marta. Bueno, pues muchas gracias, Lino. Hasta luego, nos vemos. Luego. Gracias. Gracias.